¿Qué dirían si una persona no tiene apetito por un tiempo prolongado? ¿Qué diría un doctor si trae a una persona que no tiene hambre, que no desea comer por un tiempo prolongado? El doctor diría que algo está mal en esa persona, porque lo natural es que uno tenga hambre, lo natural es que uno desee satisfacerse con comida. Una razón por la que una persona deja de tener hambre podría ser porque tiene una enfermedad o porque a lo mejor ha estado alimentándose con comida chatarra y por eso ya no le apetece comer alimentos nutritivos. De igual manera, sucede en la vida de un cristiano. Lo natural es que un cristiano tenga hambre de Dios, tenga hambre por las cosas de Dios. Eso debería ser lo normal. Pero cuando un cristiano ha perdido su apetito por las cosas de Dios, es una señal que algo no está bien. Cuando un cristiano ya no siente la necesidad de satisfacerse de Dios, podría ser porque se encuentra en pecado y el pecado ha comenzado a dominar su vida. O podría ser porque a lo mejor se está alimentando de comida chatarra espiritual y por eso ya no quiere el verdadero alimento espiritual. Para conocer más de Dios, uno debe tener hambre de Él. Uno debe tener hambre por su palabra. ¿Y cómo puede saber uno que está conociendo más de Dios? Porque está cambiando. La prueba que estás conociendo más de Dios es porque tu vida está cambiando. ¿Cómo sabemos que un niño está creciendo? Porque está cambiando, porque ya no tiene el mismo tamaño de antes. Pero si un niño deja de crecer, lo cual no es normal, deberían llevarlo al doctor, porque algo está sucediendo con ese niño. Lo normal es que crezca. Si la prueba de que estamos conociendo a Dios es porque estamos cambiando, entonces podríamos llegar a la conclusión que muchas personas que dicen que profesan ser cristianos, a lo mejor no conocen realmente a Dios porque no están cambiando. Y acerca de cambiar, acerca de ese cambio, es que quiero hablar esta mañana. El tema de hoy lo he titulado Siendo transformados en su presencia, en la presencia de Dios. En Éxodo capítulo 34, Moisés se encontraba en el monte Sinaí. Y es allí, en el monte Sinaí, que Dios le va a dar a Moisés las tablas de la ley, es decir, los 10 mandamientos. Y el Señor va a hacer un pacto con Moisés y con el pueblo de Israel. Pero fíjense lo que va a suceder o lo que sucede cuando Moisés comienza a descender del monte Sinaí. Leamos Éxodo capítulo 34, versículo 29. Cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Fíjese que cada vez que Moisés pasaba tiempo en la presencia del Señor, su rostro resplandecía, al punto que Moisés tenía que ponerse un velo sobre su rostro. Pero esta vez, en particular, esta vez, Moisés estuvo con el Señor en el monte Sinaí por un tiempo prolongado, por 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, recibiendo su palabra y hablando con el Señor. Y dice el texto que cuando bajó del monte, su rostro resplandecía, pero él no lo sabía hasta que Aarón, su hermano, y la gente le dijo,
Le avisó que su rostro resplandecía y tuvieron temor a acercarse a él. Ahora, Moisés conocía del Señor. Ya había hablado con Dios en el desierto, cuando Dios lo llamó de en medio de la zarza ardiente. Pero Moisés quería más de Dios. Moisés quería conocerlo más. Y fíjense que un capítulo antes, en Éxodo 33, Moisés le va a decir al Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Y a Dios le agradó que Moisés le haga esa petición. A Dios le agradó eso, por lo que le va a decir a Moisés que suba al monte Sinaí y que al día siguiente le mostraría su gloria. Y ese debería ser el anhelo de cada uno de nosotros, hermanos, conocer más del Señor. Pero lamentablemente muchos cristianos hoy en día se conforman con poquito, se conforman con que Dios los haya salvado y punto. Y no tienen hambre de Dios, no tienen el deseo, el anhelo de conocerlo más. Y eso no está bien. Moisés quería más de Dios y el Señor se lo concedió, le concedió su petición. Dios va a transformar nuestras vidas mientras que pasemos tiempo en su presencia, recibiendo su palabra y hablando con Él, orando en oración. Mientras que pasemos más tiempo en su presencia, vamos a llegar a conocer sus caminos, su voluntad y vamos a parecernos cada vez más a Cristo. La palabra dice en Romanos 8:29 que Dios nos predestinó para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios nos predestinó para que fuéramos hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dios acostumbraba a hablar con Moisés, dice la palabra, cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Éxodo 33:11. Alguien al oír eso quizás podría decir, ¿y cómo puedo hablar yo con Dios cara a cara? En primer lugar, nosotros no somos como Moisés, pero tampoco necesitamos ser como él para poder hablar con Dios en este tiempo. Por medio del nuevo pacto que ahora tenemos los creyentes, del nuevo pacto en Cristo que ahora tenemos los creyentes, podemos venir delante de la presencia del Señor con toda libertad y conversar con Él. Veamos lo que le va a decir el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto sobre el nuevo pacto en Cristo que ahora tenemos los creyentes. Leamos 2 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 3. 2 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 3. Pablo les va a decir, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O necesitamos, o acaso necesitamos como algunos cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Ustedes son nuestra carta, le dice Pablo, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Fíjense lo que Pablo les dice. ¿Acaso necesitamos recomendarnos otra vez a nosotros mismos? ¿O tenemos que pedir cartas de recomendación como algunos lo hacen? Y fíjense, pero quiero que noten o que sepan que no es que Pablo estaba despreciando o rechazando estas cartas de recomendación. En aquel tiempo, en el mundo cristiano antiguo, se usaban este tipo de cartas.
En Hechos capítulo 18, dice que cuando Apolos quiso pasar a la ciudad de Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron cartas a los discípulos para que lo recibieran. Es decir, estaban escribiendo diciendo, Apolos es uno de nuestros hermanos, él es bueno, recíbanlo. Estaban escribiendo cartas de recomendación, así que no es que Pablo haya estado en contra de estas cartas de recomendación. El problema, el problema que había en el tiempo de Pablo era que sus enemigos cargaban con estas cartas, llevaban estas cartas de recomendación como sus credenciales. Ellos decían, mira, tengo esta carta. Estas cartas de recomendación eran como credenciales de ellos. Y así es como se presentaban en la iglesia. Pero estas cartas no eran cartas que habían sido dadas por los apóstoles del Señor, sino que eran cartas que habían sido dadas por los fariseos o por alguna persona importante en aquel tiempo. Uno de los problemas más grandes que Pablo tuvo que enfrentar en la iglesia fue la oposición de los falsos hermanos, de aquellos que profesaban ser cristianos, pero en realidad no lo eran. Eran legalistas. Pero estos hombres habían oído el evangelio porque estaban en la iglesia. Ellos habían oído el evangelio, pero nunca llegaron a entender la libertad que el evangelio da. Nunca llegaron a entender la libertad que enseña y que da el evangelio. ¿Qué es un legalista? Es una persona que cree que la justicia se puede obtener a través de su propio esfuerzo. Pablo le va a decir a los hermanos que no era necesario esas cartas de recomendación, ya que su propio testimonio, su propia vida cambiada era su carta de presentación delante de los hombres. Los corintios, que se habían convertido a Cristo, habían tenido una asombrosa transformación. Así que no necesitaban de cartas de recomendación. Como ustedes saben, la iglesia de Corinto era una iglesia difícil, había muchos problemas, muchas cosas que pasaban en esa iglesia, por lo que Pablo les va a recordar a los creyentes, a los hermanos de esta iglesia, que antes de venir a Cristo, algunos de ellos habían sido inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, borrachos, etcétera. Pero les dice, pero ahora han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Y que por tanto era evidente que ellos eran una carta de Cristo redactada por ellos, por Pablo y sus compañeros. Y también les va a decir que eran una carta escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, es decir, en corazones humanos. Leamos los versículos del 4 al 6. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo, les va a decir Pablo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia, es decir, nuestra capacidad, nuestras habilidades, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Pablo les va a decir a estos hermanos que su confianza y su capacidad no era debido a sus habilidades naturales o iniciativa personal, sino que su confianza
venía de Cristo. Y él no se jactaba a sí mismo de las cosas que hacía o de los cambios que se venían haciendo o produciendo en la iglesia, como sus enemigos, como sus oponentes que sí hacían alarde de su autosuficiencia, de sus habilidades, de sus capacidades. Y en el versículo 6, Pablo va a hablar acerca del nuevo pacto, de ese nuevo pacto que ahora los creyentes disfrutamos. Y fíjense que cuando venimos a Cristo, Dios nos hace ministros de ese nuevo pacto. Un pacto no de la letra, sino del espíritu, dice la palabra. Ahora, cuando hablamos acerca de la letra, nos referimos a la ley de Moisés, al antiguo pacto. La ley fue dada para que el hombre se diera cuenta de su condición perdida que se encuentra por causa del pecado. Pero la ley no puede salvar a nadie, porque la ley no tiene la capacidad ni el poder para dar vida. Moisés mismo no se podía salvar por medio de la ley. La función de la ley era educar, guiar al hombre hacia Dios, mas no para alcanzar la salvación, porque el hombre es incapaz por sí mismo de guardar o de obedecer toda la ley. Veamos Santiago 2:10. Fíjense lo que dice allí. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se hace culpable de todos. En otras palabras, si uno falla en uno de los puntos de la ley, es tan culpable como el que desobedece todas las demás. Por otro lado, el Espíritu. El Espíritu es poderoso para dirigirnos, para llevar a una persona a vivir en santidad y para permitir que cumplamos plenamente los justos requisitos de la ley, cosa que la ley no podía hacer. Leamos Romanos 8, versículos 3 y 4. Fíjense lo que dice allí. Pues lo que la ley no pudo hacer, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, ¿qué dice después? Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Versículo 4, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, pero no está hablando de todos. Cuando dice nosotros, se refiere a los creyentes, aquellos que hemos venido y entregado nuestra vida a Cristo, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es el Espíritu que nos ayuda y capacita para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Mientras que bajo la ley uno no lo podía hacer. Por eso la palabra dice que la letra, es decir, la ley mata, la letra mata, pero el Espíritu da vida. Leamos los versículos del 7 al 11. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía. ¿Cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad, lo que tenía gloria, en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Bueno,
hemos leído un montón de palabras que a lo mejor dice, pero no he entendido. Hay tantas cosas que dice. Ahorita vamos a ver, ahorita les explico, hermanos. Lo que Pablo hace aquí es presentarnos un contraste entre estos dos ministerios, entre el ministerio de muerte, que es la ley, y el ministerio del Espíritu. Pero antes de ver o de separarlos, es importante que tengamos claro que el nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Veamos los contrastes que Pablo hace entre estos dos pactos. Veamos primeramente el antiguo pacto. Ahí nos quedamos. Pablo al antiguo pacto lo llama la ley. La ley es el antiguo pacto, pero también lo llama el ministerio de muerte. Fíjense, a la ley, al antiguo pacto, también lo llama el ministerio de muerte. Y también lo llama el ministerio de condenación. Y se refiere al antiguo pacto como lo que se desvanece. Así que cuando hablamos del antiguo pacto, se refiere a la ley, al ministerio de muerte, al ministerio de condenación y a lo que se desvanece. Ahora veamos el nuevo pacto y después cuando ustedes lean este pasaje en su casa lo van a entender mejor. El nuevo pacto. Al nuevo pacto Pablo lo llama el ministerio del Espíritu, pero también lo llama el ministerio de justificación. Y se refiere al nuevo pacto como lo que permanece. El antiguo pacto era lo que se desvanece. El nuevo pacto es lo que permanece. Al principio del tema les mencioné que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, después de haber estado en la presencia del Señor por un largo tiempo, su rostro resplandecía y tuvo que ponerse un velo sobre su rostro. Y en 2 Corintios capítulo 3 versículo 7 dice siguiente, dice en donde está subrayado que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía. Y luego Pablo va a decir en el versículo 8, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Lo que Pablo quiere que entendamos es que si el ministerio de muerte, es decir, el antiguo pacto, si el ministerio de muerte tuvo gloria, mucho más gloria tiene el ministerio del Espíritu, es decir, el nuevo pacto. En el antiguo pacto, la gloria iba de más a menos, iba decreciendo, mientras que en el nuevo pacto, la gloria va en aumento, va de menos a más. En el antiguo pacto, mientras que pasaba el tiempo, la gloria de Dios en el rostro de Moisés se iba desvaneciendo. Y eso simboliza lo transitorio que era el antiguo pacto, el cual fue instituido solo hasta que llegara el tiempo de superarlo con lo que permanece. ¿Y qué es lo que permanece? El nuevo pacto, para superarlo con lo imperecedero. Por eso Pablo va a decir en el versículo 11, si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Leamos los versículos 12 y 13. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pablo sabía, conocía de la superioridad del nuevo pacto y por eso les va a decir, hermanos, les voy a hablar con franqueza, les voy a hablar con confianza y con sinceridad, sin temor.
No somos como Moisés, les dice Pablo. No somos como Moisés que tenía que ponerse un velo sobre su rostro, para que no vieran, para que la gente no viera cómo la gloria de su rostro se iba desvaneciendo. Y lo que Pablo quería o quiere que entendamos es que nosotros ahora, los creyentes, tenemos algo más grande, algo que es permanente y que nunca será reemplazado ni superado en gloria y esplendor. Y eso es lo que ahora los creyentes podemos disfrutar en el nuevo pacto. Continuemos leyendo los versículos del 14 al 16. Pero el entendimiento de ellos, cuando habla de ellos se refiere a los judíos, pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Que hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Cuando alguien se convierte al Señor, el velo es quitado. Pablo vio la insensibilidad espiritual de sus compatriotas en su tiempo. Él vio que cuando se leía el antiguo pacto en las sinagogas o cuando estudiaban la Torá, la capacidad de los judíos para reconocer la transitoriedad de la ley estaba deteriorada, porque había un velo sobre sus corazones que no les permitía ver. Había un velo sobre ellos que no les permitía ver ni entender. Y ese velo que cubría sus corazones es comparable con el velo que cubría el rostro de Moisés y que no le permitía o que no permitía que la gente pudiese ver su rostro. Este velo representa la incredulidad, la duda. Y hasta el día de hoy, los judíos tienen puesto ese velo sobre sus corazones. Hasta el día de hoy, ellos no creen en Jesús, no lo aceptan como el Mesías. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, dice el versículo 16, pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y se acuerdan que hace algunas semanas tratamos algunos temas acerca de Israel y vimos algunas promesas que decían que ellos volverían a su territorio y que serían restaurados, no solamente como nación, sino que el pueblo sería restaurado espiritualmente. Y eso va a suceder en algún momento. Y cuando los judíos se vuelvan al Señor, cuando crean en el Señor, ese velo será quitado. Y solo Jesucristo puede hacer eso. Solo Jesús puede hacer que ese velo pueda ser removido, que ese velo que hay en sus corazones. Hace muchos años, tal vez 10 años, 15 años, eh, en las bodas, cuando las novias entraban al templo, venían o tenían un velo blanco puesto sobre su rostro. Hoy en día ya no se ve mucho eso. Hoy en día ya las novias ya no se ponen un velo. Sabemos que las novias se arreglan para ese día tan especial y todas se ven hermosas, pero antes, en aquel tiempo, cuando la novia llevaba un velo sobre su rostro y la novia entraba, la gente, los invitados, querían ver a la novia, estaban atentos cuando entraba, mientras que entraba, pero no podían ver toda su hermosura porque el velo tapaba su rostro, porque el velo estaba tapando su rostro.
Y solo hasta el momento en el que declaraban a los novios, marido y mujer, es que la novia se levantaba el velo. Y en ese momento la gente podía notar toda su hermosura. Como hemos visto, Moisés también tenía un velo sobre su rostro que ocultaba la gloria que se iba desvaneciendo. Ese velo impedía que la gente pueda ver su rostro claramente. Pero gracias a Dios, en Cristo, el velo es quitado. Y solo entonces uno puede ver la gloria de Dios como nunca antes, sin obstáculos, sin obstrucciones. Una gloria que permanece y que va en aumento. Y esa gloria es la que ahora podemos disfrutar los creyentes, porque en Cristo el velo ha sido quitado, hermanos. En Cristo el velo ha sido quitado. Leamos los versículos 17 y 18. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, hermanos. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero, ¿libertad de qué? Libertad del pecado, libertad de la muerte y de la ley como medio para alcanzar la justicia. La salvación es por gracia, es por medio de la fe, no es por obras. Nadie puede alcanzar la salvación por medio de las obras de la ley. Quiero que se fijen en el versículo 18, en lo que dice al inicio. Pero todos nosotros, y este todos nosotros, es algo maravilloso e importante. Y quiero que lo entiendan. Ese todos, pero nosotros todos, te incluye a ti si eres creyente. Si eres creyente, tú estás en ese grupo, pero nosotros todos. ¿Y a qué me refiero con esto? Les explico. En el antiguo pacto, solo Moisés podía subir al monte, nadie más podía acercarse, solo Moisés podía subir al monte y encontrarse con Dios y hablar con él cara a cara. Y luego era Moisés quien le comunicaba al pueblo lo que Dios le había dicho, lo que Dios había mandado. Pero ahora, en el nuevo pacto, en Cristo, la palabra dice que todos, pero todos nosotros, todos nosotros, los creyentes, ahora tenemos la libertad de acercarnos a Dios por medio de Cristo y hablar con Él cara a cara. Y ese privilegio ya no está limitado solo a una persona, como en el caso de Moisés en el Antiguo Testamento, o a ciertos cristianos o a los líderes de la iglesia, sino que ese privilegio es para nosotros todos, no está limitado. Así que tú puedes conocer al Señor igual o mucho mejor que la persona más espiritual que tú conozcas. Tú puedes tener lo mismo, pero para eso tienes que pasar tiempo en la presencia del Señor. Pero nosotros todos, dice la palabra, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Pero nosotros todos con el rostro descubierto. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, los creyentes, debemos venir delante del Señor con el rostro descubierto, es decir, sin nada encima, sin ninguna cobertura, sin camuflaje. ¿Saben que el problema de muchas iglesias es que
muchos vienen o mucha gente viene camuflada. Nuestra vestimenta puede ocultar muchas cosas de nosotros. Tu sonrisa puede camuflar lo que hay realmente dentro de ti, lo que hay en tu corazón. Porque la imagen que muchas veces damos al venir a la iglesia es que todo está bien. Alguien nos podría preguntar, ¿cómo te va, hermano? ¿Cómo te va, hermana? Y contestamos, en victoria, hermano, gloria a Dios, aleluya. Cuando la realidad es otra, cuando la verdad es que estás sufriendo, cuando la verdad es que tienes dolor en tu corazón o tienes problemas en tu matrimonio o con tus hijos. Y si todos supieran la verdad, estarías en llanto. Pero uno dice, estoy en la iglesia, tengo que ocultar lo que me pasa. Y lo triste es que hacemos lo mismo con Dios. Venimos delante del Señor, venimos delante de Él camuflados. Tú puedes engañar a los hombres, pero no puedes engañar a Dios. Si tú quieres más de Dios, debes venir a Él con el rostro descubierto. No pretendas delante de Dios que todo está bien cuando las cosas no están bien. No pretendas engañar a Dios con palabras bonitas y dulces. Cuando tú sabes que no estás andando bien, cuando tú sabes que estás en pecado, cuando tú sabes que hay odio en tu corazón, o resentimiento, o dolor, o falta de perdón, tú debes ser sincero con Dios y venir delante de Él con el rostro descubierto. Presentémonos delante de, presentarnos delante de Dios es como venir delante de un espejo. ¿Y para qué vas tú delante de un espejo? ¿O para qué vamos delante de un espejo? Para que nos muestre realmente cómo nos vemos. Si tú vas a un espejo tapado, con algo sobre tu rostro, el espejo no te va a poder mostrar realmente cómo eres, cómo estás. El trabajo o la función de un espejo es mostrarte lo que refleja. Pero muchos de nosotros no queremos ser expuestos, no queremos ser vistos como realmente somos. En otras palabras, no queremos saber la verdad. Imagínense, solo estoy diciendo imagínense. Imagínense que tu espejo, que el espejo de tu baño, te mienta y te muestre que te ves bien cuando recién te has levantado de la cama. Y sales a la calle confiado, pensando que te miras bien, cuando tu pelo está todo parado y despeinado. Y tú sales bien contento, bien feliz y la gente voltea a ver. Y tú sigues contento. Y dices, bueno, yo me veo bien. Así sucede cuando venimos delante del Señor y pretendemos engañar a Dios con palabras bonitas y tratamos de ocultar nuestros pecados, como si el Señor no supiera todo de nosotros. Dios sabe todas las cosas, hermanos. No hay nada que podamos ocultar del Señor. Cuando vayas delante del Señor, ve con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Y mientras hagas eso, mientras que pases tiempo en la presencia del Señor, vas a ir siendo transformado a su imagen. Y esa transformación es progresiva. Esa transformación va de gloria en gloria, es decir, cada vez es mayor. En el antiguo pacto vimos que mientras que pasaba el tiempo, la gloria del rostro de Moisés se iba desvaneciendo. Pero ahora, en el nuevo pacto, la gloria de Dios permanece y va en aumento.
Y esa gloria, queridos hermanos, está disponible para todos los creyentes. ¿Cuánto tiempo estás pasando en la presencia del Señor con el rostro descubierto? ¿Cuánto tiempo? El Señor te va a cambiar. El Señor te va a transformar tu vida mientras que pases tiempo en su presencia. Dios te va a mostrar más de Él. Dios va a permitir que lo conozcas más. Cuando tú realmente desees eso, cuando tú realmente desees, anheles conocer más del Señor, así como Moisés, que deseaba más del Señor, que deseaba ver su gloria. Te pregunto, ¿tienes hambre de Dios? Si lo tienes, el Señor está listo para encontrarse contigo cuando tú estés listo para encontrarte con Él. Anhelemos más de Dios, queridos hermanos. Anhelemos más de Dios. Y ten cuidado con lo que miras y oyes. No vaya a ser que te estés alimentando de comida espiritual chatarra y por eso ya no te apetece el verdadero alimento espiritual. Todo el que tenga hambre de Dios, póngase de pie.